bendiga. Vamos a dar inicio. El tema del día de hoy, hermanos, pues es la veracidad cristiana. Y bueno, hermanos, pues antes quisiera un poco hablar sobre la veracidad, y que muchas veces, hermanos, pues la veracidad, digamos, algo con lo que muchos quizás podemos estar batallando día a día, ¿verdad? Desafortunadamente, a veces pensamos que puede ser algo no tan grave, ¿verdad? O que es algo que no conlleva o no trasciende a mayores consecuencias algunas veces. Sin embargo, el ser veraz, hermanos, el decir la verdad, el que no confíe en verdad en nosotros, pues muchas veces nos cuesta trabajo. A veces hasta hemos escuchado decir, ¿verdad?, que hay mentiras piadosas o mentiras que a veces hasta podemos decir, mira, aquí entra la iglesia hasta para no lastimar su corazón. Y mentimos, hermanos. Y el día de hoy precisamente quiero que platiquemos, bueno, de esto de la veracidad. Y vamos a hablar también un poco, después de esto, cómo trasciende ya a un nivel hasta los juramentos y los votos que nosotros hacemos. Amén. Entonces, antes quiero dar una pequeña, pues, decir lo que es la veracidad. Dice, ganarse la confianza futura, informando con precisión sobre hechos del pasado. Una persona que habla verdad, hermanos, da informaciones que son fieles a los hechos. Una persona que habla verdad se confía en ella, es confiable, ¿verdad? Una persona que habla verdad, miren, no sé si han escuchado algunas veces decir algunas personas, de decir, bueno, lo dijo fulanito de tal, bueno, créele la mitad de lo que te dijo, porque no son confiables, ¿verdad? Porque mucho a veces se exageran las cosas, a veces se llega a exagerar, hermanos. Eso ya no es ser veraz, cuando llegamos a exagerar las cosas. A veces una situación de un hecho no es tan exagerado y lo llegamos a exagerar. Eso ya no es ser veraz. La veracidad, hermanos, es un atributo de Dios. Mira, veamos lo que dice Salmos 86:11. Vamos a iniciar leyendo Salmos 86:11. Bueno, Salmos 86:11 dice así: enséñame, oh Jehová, tu camino, y yo caminaré en tu verdad. Concentra mi corazón para que tema tu nombre. Hermanos, ahí podemos ver que es un atributo de Dios, ¿no? La verdad es un atributo que Dios tiene. La verdad le pertenece a Dios. La verdad, al final de cuentas, podemos ver que es de Dios. Veamos lo que dice Juan 15:26. Ahí vamos a ir rápido, tratar de ir rápido en esta parte, hermanos, para entrar a la parte central del mensaje, ¿no? Juan 15:26 dice así: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo os enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. La verdad, hermanos, es de Dios. La verdad le pertenece a Él. Nosotros por nosotros mismos no podemos ser veraces. Era lo que comentaba al principio. El ser humano como tal es engañador, ¿verdad? O sea, somos egoístas y buscamos hacer nuestro propio o ocultar las cosas o no decir, no hablar con veracidad por nuestro propio egoísmo. Pero la verdad le pertenece a Dios, la verdad es de Dios. Amén. Ahora también podemos ver que Cristo mismo está lleno de verdad. Veamos lo que dice ahí mismo en Juan, vayamos al capítulo 1, versículo 14. Dice así: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermanos, podemos ver que también que Cristo está lleno de verdad y Él es la verdad. Conocemos ese texto, ¿verdad?, que dice que Él mismo dijo de sí: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermanos, vemos que Cristo está lleno de verdad y Él mismo es la verdad.
Entonces, hermano, podemos mirar nosotros que al final de cuentas la verdad es un atributo de Dios, y como atributo de Dios, si bien a lo mejor nosotros no podemos ser veraces o ser la verdad como Él, pero sí podemos imitarlo a Él, ¿verdad? Sí podemos buscar el ser como Él, y el que ese atributo también nosotros lo tengamos. Amén. La verdad no es nuestra elección personal, es algo para siempre anclado en la naturaleza de Dios, hermanos. La verdad no nos pertenece a nosotros, la verdad le pertenece a Dios. Hay varias expresiones de la verdad. La primera parte, hermanos, de la verdad que podemos mirar es en la naturaleza. La expresión de la verdad en la naturaleza lo podemos mirar, por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? Ahí podemos mirar una verdad. Realmente todo lo que sube, baja, cae, eso es una verdad, no lo podemos negar al final de cuentas. Y hay mucho en la naturaleza que le pertenece a Dios definitivamente, o sea, esa verdad le pertenece a Dios. Nosotros podemos mirar alrededor en la naturaleza y podemos mirar muchas cosas, las hojas de los árboles son verdes, o no sé, ¿verdad? Cualquier cosa de la naturaleza, hermanos, podemos nosotros afirmar que es, porque es verdad, pero eso le pertenece a Dios. Otra parte, hermanos, de la expresión de la verdad es la expresión moral de la verdad. Nosotros tenemos a la Biblia, ¿verdad?, como guía de la moral, y podemos mirar que el mundo también durante mucho tiempo, después de que podemos ver que en Roma, después de que se aceptó el cristianismo, ¿verdad?, en el siglo IV, se tomó también la Biblia como esa guía moral, como la verdad para seguir, ¿verdad?, una vida moral, para definir lo que es bueno y lo que no es. Posteriormente, bueno, vino el tiempo en el que hubo personas que negaron eso. Ahora estamos en un tiempo pues posmoderno, en donde se pone en tela de juicio si hay una forma de medir la moralidad. Ahora se pone en tela de juicio de que si hay alguna manera de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora para muchos está bien mientras no hagas daño al otro. Si tú lo quieres hacer, hazlo, ¿verdad? Y no está mal si no afectas a otro. Pero nosotros a través de la palabra podemos mirar que no es así. Nosotros sí tenemos una ley moral, nosotros sí tenemos una guía moral. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un estándar en el cual nos podemos guiar para vivir nuestra vida y saber lo que es correcto, saber lo que es bueno y lo que no lo es. El mundo actualmente no tiene ese estándar, niega que hay un estándar para medir la moralidad. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdad, amén. La palabra de Dios, al final de cuentas, también es una expresión de la verdad, lo que nos permite mirar lo que es bueno y lo que no lo es. Y otra expresión de la verdad, pues son los hechos, lo que sucedió, cómo pasaron las cosas. Un ejemplo, podemos decir, hay hechos históricos, y sabemos que la historia, como dicen por ahí algunos, ¿verdad?, la escriben los vencedores, y quizás los vencedores no son muy veraces, porque le escriben a su conveniencia. La historia a lo largo de los años hemos mirado que ha sido escrita dependiendo de los propios intereses de los poderosos o de los políticos o de los que están al frente de algún país. Y ahí podemos nosotros mirar que hay engaño. Lo contrario de la veracidad es el engaño. Entonces, otra expresión de la verdad son los hechos. Informar correctamente, informar con veracidad lo que sucedió sobre los hechos del pasado. Ahora, aquí podemos empezar un poquito, hermanos. Quiero con esto ir logrando que reflexionemos primeramente sobre la verdad. Sabemos que la verdad es Cristo, ya vimos que la verdad le pertenece a Él está lleno de la verdad, es un atributo de Dios, y hay estas expresiones de la verdad que a Él le pertenecen, ¿de acuerdo? A Él le pertenecen y solo a Él. ¿Quién sabe lo que realmente sucedió? No sé, vamos a poner como ejemplo algún acontecimiento importante en la independencia de México. ¿Cómo surgió? Hay muchas, tú puedes revisar en la historia, hermanos, y hay muchas
maneras en que han expresado cómo ha sucedido, muchas versiones sobre cómo inició la independencia de México. ¿Quién sabe realmente cómo inició? Dios solo lo sabe. Eso solamente es como ejemplo de esta expresión de la verdad. Y a lo que quiero llegar es esto: la verdad le pertenece a Dios. Solo Él sabe lo que sucedió, solo Él tiene su propia palabra, que es la que nos guía, que es la verdad moral. Solamente Él sabe también todas las cosas de la naturaleza, ¿verdad? Que es la verdad en la expresión de la naturaleza. Entonces, hermanos, de esta manera nosotros podemos mirar que la verdad no puede venir de nosotros. Por mucho que nos podamos jactar de que somos veraces, no viene de nosotros, hermano. No podemos nosotros jactarnos, nosotros no podemos presumir o decir que somos realmente veraces. Hemos mentido, tenemos que reconocer primeramente delante de Dios que hemos mentido, alguna u otra manera. Hermano, mira, a veces decimos, llegamos a la iglesia y ¿cómo estás? Te dicen los hermanos y tú le dices, bien, gracias a Dios, ¿verdad? Estoy bien. Cuando quizás traes situaciones que no estás bien. Quizás te sientes mal por algo. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia sintiéndonos mal por algo y decimos estamos bien? Eso ya no es ser veraz, hermano. A veces hasta nos sentimos mal, miren, a veces hasta un dolor de cabeza ya nos hace sentir mal y nosotros no, estamos bien, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Ahí venciendo batallas. Y quizás, hermanos, a veces la falta quizás de saber cómo expresarnos, porque ahorita vamos a ir viendo que es importante, hermanos, hasta saber cómo expresarnos para ser veraces, porque a veces no sabemos cómo expresar no solamente lo que nos sucede, sino lo que sentimos, lo que pensamos, y es más fácil decir, no pasa nada, todo está bien. Tenemos que ir aprendiendo, hermanos, a ser veraces. Bueno, ahora aquí vamos a entrar a este tema, hermanos. ¿Es correcto jurar? A partir primeramente de lo que hablamos de la veracidad, quiero pasar a este punto de, ¿es correcto entonces jurar? ¿Por qué el juramento entonces tendría que ver algo con la veracidad? ¿Qué hemos entendido durante tanto tiempo el jurar? Hermano, yo he escuchado a muchos hermanos o en mi propia familia, a veces miren, a veces no queremos ni siquiera decir ya la palabra te lo juro, ya no lo queremos decir porque hemos quizás aprendido de manera errónea que no está permitido jurar, que no juremos. A veces hasta dicen te lo prometo, prefieren decir te lo prometo porque pero ya no quieren decir la palabra te lo juro. Y pues todos sabemos que se refieren a un juramento, ¿verdad? Todo el mundo cuando estamos hablando y que alguien te está hablando así de manera muy normal, ¿de verdad es cierto? Sí, te lo prometo que así pasó. Y dices, no, bueno, hasta está mal expresado, ¿verdad? No podemos decir te lo prometo que así pasó, porque una promesa es a futuro, no es al pasado. Entonces, hermanos, ¿es correcto? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre jurar? ¿Podemos nosotros jurar? ¿Ante quién podemos jurar? ¿Cómo podemos jurar? O es como lo puse ahí, ¿verdad? ¿Está bien hacerlo? ¿Te has preguntado si está bien jurar? Tú mismo, pensemos, hermano, ¿he jurado? Porque conocemos el mandamiento, ¿verdad? De no jurarás en vano, ¿verdad? No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces se nos ha quedado grabado que no podemos jurar en vano. Y eso está bien. Pero ¿qué quiere decir eso? Entonces ya no podemos jurar nunca, ya no podremos usar ni siquiera esa palabra como parte de nuestro lenguaje porque nos condenamos o Dios nos va a castigar o recibimos ¿cómo se dice? Maldición, condena, etcétera. Pero pareciera, hermanos, que más bien eso se ha dado a partir del corazón engañoso del ser humano. No nos hemos atrevido. Por supuesto ha habido situaciones, hermanos, que quizás a lo largo de la Biblia podemos mirar, ahorita lo vamos a ir viendo, cómo se han hecho juramentos. Pero después a lo largo de la historia de la iglesia
Ha habido diferentes posturas sobre hacer o no hacer juramentos. Hay algunos que dicen sí, sí se pueden hacer, hay otros que dicen no, no jures. Pero pareciera, hermano, que más bien cuando dicen no, no jures, es por esta cuestión de que somos engañosos, de que no somos veraces, de que no somos capaces de mantener nuestra palabra firme. Hace muchos años, hermanos, las promesas, los pactos eran de palabra y la gente podía confiar. Yo podría hacer un trato con mi hermano y confiábamos plenamente, ¿verdad?, en que se iba a cumplir, en que él iba a cumplir su parte del trato y yo también iba a cumplir mi parte del trato. Ahora, hermanos, hasta hay que firmar los votos matrimoniales, ¿verdad? Ahora hay que firmar el mismo matrimonio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no hay un compromiso real y veracidad en lo que uno dice, y entonces después pues hay que ver los contratos, ¿verdad? Y hay que leer lo que se quedó, hay que para recordar lo que las personas llegaron a decir y a prometer y a jurar. Y así fue a lo largo, así comenzó, hermano, hasta que bueno, se hicieron estos contratos y ahora se hacen contratos, hay contratos para todo, no nada más para comprar cosas, hay contratos hasta, miren, hasta lo que se ha sabido, ¿verdad? Ya hay contratos matrimoniales que van a durar así cierto tiempo. Casarse, vamos a casarnos por 3 años, que es lo que dicen que dura el enamoramiento. ¿Por qué, hermanos? Pues porque no nos atrevemos a hacer un juramento, porque no somos veraces. Ok, Hebreos 6:13. La persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura, y para que le juzgue conforme a la verdad y la falsedad de lo que jura. Hermano, ahí empezamos un poquito, da temor. Sí, yo al estar revisando esto dije, qué gran peso es realmente jurar. Porque dice que la persona que realmente jura con verdad, que jura con justicia y juicio, pone a Dios como testigo. ¿Y quién le va a juzgar? Dios. Dios mismo, hermano. Dios juzga conforme a la verdad o la falsedad, porque como vimos anteriormente, la verdad le pertenece a Él. Entonces, jurar, hermano, tiene que ver con ser veraz. Jurar tiene que ver con la verdad de Dios mismo. Jurar tiene que ver con un compromiso, porque al final de cuentas, hermano, quien va a juzgar el juramento va a ser Dios. Mira, hermano, es fuerte, porque si yo hago un juramento con mi hermano y no lo cumplo o no es como tal, no me va a juzgar mi hermano, me va a juzgar Dios. ¿Amén? Ahora, vamos a ver lo que dice Deuteronomio 10:20, por favor, si me acompañas ahí. Deuteronomio 10:20. Amén. Dice así: a Jehová tu Dios temerás y a Él servirás. A Él serás fiel y por su nombre jurarás. Hermano, no podemos jurar por nadie más que por Dios. Han escuchado quizás esas expresiones de júramelo por tu mamá, júramelo por tus hijos. No es correcto, no es posible. Dice la Biblia que solo por Dios podemos jurar, pero a las personas les da miedo jurar por Dios, ¿verdad? Les es más fácil jurar por su mamá, les es más fácil jurar por su familia o por cualquier otra cosa o persona que jurar por Dios. Cada vez, digo, yo he escuchado, ¿no? Yo he mirado personas, he escuchado en pláticas que dicen, no, pues es que no puedo jurar por Dios porque no puedo tomar el nombre de Dios en vano. Entonces por eso no puedo jurar por Dios. Durante muchos años se ha pensado eso, que no se puede jurar por Dios porque es tomar el nombre de Dios en vano. Sin embargo, podemos ver a la luz de la palabra que solo podemos jurar por Dios.
No podemos jurar por nadie más. Y mira lo que dice Éxodo, el que dice de jurar en vano, Éxodo 27. ¿Qué quiere decir jurar en vano, hermanos? Porque a partir de eso es donde viene, yo creo, el gran temor de hacer juramentos. Porque igual, a lo mejor los que sí quizás estuvieron en un catecismo católico, ¿verdad? Y se aprendieron los mandamientos que ahí les enseñan. Si hay uno que dice no jurarás o no usarás el nombre de Dios en vano. Y se ha pasado de manera tradicional porque ni siquiera es así el mandamiento, ¿verdad? Pero se ha pasado de forma tradicional decir, es que no puedes jurar por Dios. Lo que dice la palabra es no usar el nombre de Dios en vano. ¿Y qué es hacerlo en vano, hermanos? Pues jurar inútilmente o sin necesidad. Ahí vamos a comenzar a mirar. Porque no se trata nada más de usar el nombre de Dios o no usarlo. No se trata de no usar el nombre de Dios. Porque dice usarlo en vano. ¿Han escuchado quizás otras expresiones? Las mamás ocupan mucho la expresión, ¿verdad? De no voy a ir en vano. Si me haces ir, no voy a ir en vano. Cuando van a regañar al niño, ¿verdad? O cuando no encuentran las cosas, ¿verdad? Cuando no encontramos las cosas, no, mamá, no lo encuentro. Y si voy, no voy a ir en vano. Como amenaza. ¿Qué quiere decir? No voy a ir inútilmente. No voy a ir sin que pase algo. Entonces, hermanos, vamos a ver lo que dice precisamente Éxodo 27. Vamos a leerlo. Acompáñame ahí a leer Éxodo 27. Dice, no tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces, hermano, el tomar el nombre en vano de Dios tiene que ver con lo que dice ahí, ¿verdad? Sin necesidad. Tomamos el nombre de Dios quizás en vano, aunque no digamos, te lo juro, ¿verdad? Aquí vamos entrando, hermano, a la solemnidad y a lo importante que es realmente mirar lo que es el nombre de Dios. La importancia, la grandeza y la responsabilidad que tenemos al usar el nombre de Dios. No lo podemos usar de manera inútil, no lo podemos usar sin que sea necesario. Entonces, jurar en vano precisamente pues sí tiene que ver con que es pecaminoso y debe aborrecerse. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que el juramento que nosotros hagamos, ya vimos que solamente lo podemos hacer por Dios, pero no lo podemos hacer de forma innecesaria. No puede ser así. No podemos andar por la vida haciendo juramentos por cosas quizás hasta intrascendentes. ¿Cuántas veces has dicho te lo prometo? ¿Cuántas promesas hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos jurado incluso, hermanos, en nuestro corazón, sin decir la palabra te lo juro, ¿verdad? Pero es lo que yo decía, a veces decimos te lo prometo, pero estamos haciendo un juramento. No tomar en vano el nombre de Dios quiere decir que no juremos y no cumplamos también lo que juremos, hermano. Pero si se dan cuenta, entonces sí da, por supuesto que da temor entonces jurar, y pareciera que entonces ya se ha vuelto algo que desechamos de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Pues porque no somos veraces, porque engañamos, porque decimos sí, yo llego a las 7 y sabemos que no vamos a llegar a las 7, ¿no? Porque decimos sí, yo te voy a entregar el reporte mañana, pero estamos seguros de que no lo vamos a hacer. Entonces por eso no nos atrevemos a jurar. Por supuesto que no nos vamos a atrever a jurar, porque no somos veraces, porque a veces ni siquiera informamos de los hechos del pasado de forma veraz. ¿Y qué sucedió entonces en tal, lo pongo como ejemplo, ¿no? ¿Qué sucedió tal día? Y empiezas a narrar
Y te dicen, ¿de verdad? Sí, de verdad. Júramelo. No, no puedo jurarte porque mi religión no me lo permite, casi, ¿verdad? Nosotros no juramos, casi hemos dicho, hermano. Yo he escuchado así, o sea, que gente que no es cristiana, que tiene la idea de que los cristianos no juramos, porque han escuchado a hermanos decir, pues nosotros no juramos, ¿verdad? Entonces, hermano, el juramento tiene mucho que ver con la veracidad. No hay que jurar falsamente. Mira, aquí vamos a ir viendo. Vamos a ver Levítico 19:12. 19:12. Dice así: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios, yo Jehová. Hermano, entonces vemos una vez más la relación de la acción de jurar con la veracidad. Y entonces, ¿qué es el juramento? ¿A qué se refiere que juremos? El juramento, hermanos, pues precisamente se refiere a ser veraces, ya sea en algo del futuro, ya sea en algo que está sucediendo, tiene que ver con un compromiso, tiene que ver con que cumplamos lo que decimos, ¿verdad? Y el hacerlo falsamente, hermano, ahí es donde está el problema. Porque el problema no está en decirte lo juro, el problema está en hacerlo falsamente. Porque si en el momento que nosotros lo hacemos falsamente, ya estamos usando en vano el nombre de Dios, porque el juramento no puede ser más que en el nombre de Dios. No puede ser por otro nombre. No es posible, ¿verdad? Entonces, vamos viendo nosotros que sí podemos jurar entonces. Vamos viendo que sí se pueden hacer juramentos. Mira lo que dice el segundo libro, por favor, de Crónicas, capítulo 6, versículo 22. Amén. Dice así, dice: si alguna persona peca contra su prójimo y éste le toma juramento al hacerle jurar, y él entra bajo juramento ante tu altar en este templo, entonces escucha tú desde los cielos y actúa. Juzga a tus siervos, dando la paga al injusto, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Hermanos, en este contexto en donde el rey Salomón está pues ya prácticamente inaugurando, ¿verdad?, el templo de Dios, y en su oración, hermano, el rey Salomón en esta parte habla sobre el juramento entre personas, ¿verdad?, entre hermanos, y le dice al Señor, ¿verdad?, si alguna persona peca contra su prójimo y él entra bajo juramento ante tu altar en este templo, o sea, le está pidiendo a Dios que él sea el que juzgue el juramento. Es una oración que al final de cuentas el rey Salomón también sabía, porque hay juramentos, hermano, que se han hecho a lo largo de la historia de la iglesia, y desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, podemos ver personajes que han hecho juramentos, y por supuesto que el rey Salomón sabía sobre los juramentos. Entonces, en su oración al momento de que se va a abrir el templo, él le pide al Señor: tú juzgas, Señor, al que jura. Amén. Ahora vamos a ver, ahí dice Hebreos 6:13, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Una vez más, hermanos, ahí podemos mirar que por qué más se puede jurar. No hay nada mayor que Dios, no hay nada más grande que Dios mismo. Entonces Dios mismo dice: pues juro por mí mismo, ¿verdad? Entonces vamos viendo, hermanos, si Dios mismo jura, entonces ahí hay un argumento, ¿verdad?, de por qué es lícito, por qué sí es correcto jurar. Nos estaríamos contradiciendo en decir, bueno, es que Dios jura y nosotros no juramos. No es posible, hermano. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y no está haciendo una acción, ¿cómo se puede decir?, sobrenatural, y que aún así, ¿verdad?, dice la palabra que si tuviéramos la fe
de un granito de mostaza, podríamos decirle a una montaña, muévete, y se movería. Pero aún así, hermano, esta acción de jurar, podemos mirar a nuestro Dios jurando por sí mismo. No juró ni por su creación, no juró ni por ninguna otra cosa más que pudo haber jurado, siendo Él el más grande, por sí mismo. Entonces, hermano, vamos viendo varios argumentos que nos permiten ver que es lícito jurar, que sí lo podemos hacer. Sin embargo, hermanos, tendríamos nosotros que hacer una introspección y preguntarnos, bueno, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no estamos haciéndolo quizás o de la forma correcta? Quizás o lo tomamos de una forma muy ligera, ¿verdad? O lo estamos haciendo de una forma incorrecta, o no lo estamos haciendo simplemente por temor, quizás porque no sabemos también que lo podemos hacer, o simplemente porque sabemos que no somos veraces y por eso no nos atrevemos a hacerlo. Y ahora, hermano, pues yo creo que con más temor y temblor tenemos que ir pensando en cuándo juramos, porque ahora sabemos que solamente lo podemos hacer delante de Dios y que solo lo podemos hacer por Dios. Y entonces es un acto tan solemne, es un acto tan profundo, que si no cumplimos lo que juramos, o si realmente mentimos o engañamos, quien nos juzga es el Señor. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 6:13. Amén. Dice así: a Jehová tu Dios temerás, y a Él servirás, y por su nombre jurarás. Hermano, veamos el orden, ¿verdad? Dice, primero hay que temer a Dios, hay que servirle, y después podemos jurar. Hermano, de verdad, si no tenemos temor de Dios, creo que sí es difícil hacer juramentos. Si no tenemos temor de Dios, estaríamos realmente metiéndonos en un gran problema al hacer juramentos, porque ahí sí estaríamos usando el nombre de Dios en vano. Y ver por qué también estamos jurando, hermano. El mandato de hacerlo en el nombre de Dios también, hermano, nos permite mirar que es válido hacerlo. Dios mismo lo pone como mandato, ¿verdad? Hazlo en mi nombre. Y entonces, ¿por qué quizás durante tanto tiempo hemos dicho no puedes jurar, no jures? A los niños se les ha enseñado, hermano, muchas veces eso, no jures, cuando lo que se les debería de enseñar es a ser veraces, a realmente tener palabra, a decir la verdad. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, hermanos, de juramentos en diferentes situaciones. Entonces, ya que miramos, hermano, diferentes aspectos sobre lo que es el juramento, de que si es válido el juramento, podemos mirar en estos textos, no los vamos a leer, pero en estos textos, hermanos, podemos mirar a varios personajes que juraron. Entonces tampoco ahí podemos ir viendo, hermano, que entonces si Abraham, Jacob, José, Elías lo hicieron, entonces es correcto que nosotros lo podamos hacer. No puede ser que no lo podamos hacer, hermano. Y ahí tú puedes revisar en qué momentos lo hicieron, por qué lo hicieron, el contexto en el que se hizo ese juramento. Tampoco son juramentos a la ligera, hermano. No son juramentos como en una plática que estás contando un chisme y que te dicen, ¿me lo juras? No, pues si es un chisme, por supuesto que estarías mal decir que lo juras, ¿verdad? Porque no podemos estar también nada más jurando en todo momento, hermano, para hacer valer nuestra palabra. No se trata el juramento no se trata de que nos crean. No tiene que ver con que nos crean, hermano, pero se ha vuelto en nuestro lenguaje el juramento como para que realmente me creas, te lo juro. Y no, el juramento no es de esa forma. Vamos a ver cuándo jurar, cuando una autoridad lo solicita. Veamos lo que dice Mateo 26:62. 26:62 dice así: se levantó el sumo sacerdote y le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además os digo, de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Hermano, esta expresión de te conjuro por el Dios viviente tiene que ver con un juramento. En pocas palabras le está diciendo: júrame que tú eres el Dios viviente. Era una autoridad, hermano, se lo está pidiendo. Ahí es válido, ¿verdad? Es válido que una autoridad nos pida un juramento. Ahora, ¿en qué momentos? Mientras no salga dentro de los principios de la palabra de Dios. No podemos hacer un juramento con una autoridad que sabemos que está haciendo algo ilícito y que te diga: júrame que me vas a apoyar, sea lo que sea, y nos damos cuenta que es algo ilícito. No estamos ahí comprometidos a hacerlo, hermano. Podemos no hacerlo. Sin embargo, aquí podemos mirar el ejemplo de Jesús mismo, que Él se atreve a jurar. Delante de quien le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas. Otra vez podemos ver que el juramento es por Dios, delante de Dios, no es delante de otros, pero es en un momento específico, en una situación muy específica. No vemos a Jesús jurando en todo momento. Aquí vemos este ejemplo. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 1:23. Ahora veamos el ejemplo del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Dice así: pero yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que es por consideración a vosotros que no he pasado todavía a Corinto. Hermano, aquí podemos mirar que el apóstol Pablo está jurando, está poniendo a Dios por testigo, ¿verdad? El apóstol Pablo, quizás, no sé si ya le habían llegado a sus oídos que los corintios estaban quejando, y él dice: no, de verdad les juro que yo sigo aquí en Corinto, no me he ido a causa de ustedes. Pero tampoco es, hermano, el apóstol Pablo no lo está, si miramos todo el capítulo, no lo está haciendo con tal de que le crean. No es así como que créanme, de verdad, aquí estoy. No, hermano, sino que si lo miramos bien, lo está diciendo para que vea lo preocupado que el apóstol Pablo estaba realmente por los corintios, que está preocupado realmente por ellos. Y podemos mirar ahí el apóstol Pablo precisamente jurando delante de Dios. ¿Y qué dice? Esta parte está interesante, ¿verdad? Donde dice: por testigo sobre mi alma. Dice, pone a Dios por testigo sobre su propia alma, sabiendo que Dios es el que le juzgaría. Hermanos, ¿cuántos realmente podríamos nosotros poner a Dios como testigo sobre nuestras almas de tantas cosas que hacemos o que decimos o que nos comprometemos? Me parece, hermano, que es importante que realmente analicemos nuestra vida en cuanto a la veracidad, porque si bien no estamos nosotros jurando porque tenemos miedo, ¿verdad?, de que nos caiga juicio de parte de Dios, pero aún así estamos mintiendo y aún así estamos nosotros siendo engañadores. ¿Cuándo no jurar? Cuando es falsamente. Miren, veamos lo que dice Mateo 5:23. Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no jurarás falsamente, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer que un cabello sea ni blanco ni negro, pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que va más allá de esto procede del mal. Amén. Hermano, aquí está claro, ¿verdad? No podemos nosotros jurar ni siquiera por nosotros mismos, porque nuestra vida no nos pertenece. Esta vida que tenemos no nos pertenece. ¿Cómo jurar por nosotros mismos si no nos pertenece? ¿Cómo jurar? Como dice, ¿verdad? No puedes jurar ni por Jerusalén, no puedes jurar por ninguna otra cosa y no hacerlo falsamente. Y hay que cumplir los juramentos, porque muchas veces, hermano, en nuestro corazón estamos haciendo juramentos, pero no los cumplimos.
Quizás, hermano, a veces hasta en lo íntimo, ¿verdad? Nos hemos comprometido delante de Dios a hacer ciertas cosas y no la cumplimos. O sea, cumplir, como dice la palabra, cumplir nuestros juramentos. Ahora aquí igual entramos miren, vamos a ver también lo que dice Santiago, perdón, vamos a ver Santiago, que al final Santiago lo que hace es citar precisamente a Jesús mismo, ¿verdad? Santiago 5:12, y dice exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, más bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo condenación. Era el ejemplo que decía hace un rato, ¿verdad? Cuando decimos, ¿y vas a ir a tal lugar? Sí, sí voy a ir, y no llegamos, ¿verdad? Dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Es más honesto decir no, no voy a ir. Muchas veces mentimos porque decimos, ay, no, es que si le digo de una vez que no voy a ir, lo puedo lastimar, o se puede enojar, o me puede reclamar, y queremos evitarnos todo eso. No, hermano, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, y aprendamos, ¿verdad?, a que nosotros podamos realmente expresarnos de una manera correcta, ser asertivos en la manera en que nos expresamos para con los demás, y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Para qué? Para no jurar en vano, y para que cuando haya el momento se preste, cuando hay una situación, cuando, así como lo vimos, ¿verdad?, delante de una autoridad, o como el apóstol Pablo en una situación muy específica, lo podamos hacer y seamos confiables, hermano. No sé tú cuántas veces has escuchado a alguien decirte te lo juro y que no le crees nada, de todas maneras, aunque te diga te lo juro. Seguramente has escuchado a muchas personas decir, no, sí, de verdad, te lo juro. Y dices, no, pues no te creo, porque no han sido veraces. Entonces, al final de cuentas tampoco se puede usar. Ya vimos que el juramento no se puede usar para demostrar veracidad. No tiene que ser para demostrar que somos veraces, pero sí tenemos que ser veraces en nuestros juramentos. Amén. No quebrantarás tu juramento, sino que guardarás los juramentos que has hecho al Señor. En resumen, hermano, es lícito jurar, sí es lícito, pero con la solemnidad que esto conlleva. En resumen, sí podemos hacerlo, pero no tomarlo a la ligera, porque el juramento es delante de Dios, porque el juramento no conlleva al cielo ni a la tierra, ¿verdad?, ni a una cosa, ni a otra persona, ni a ti mismo, sino que es delante de Dios, y Dios mismo es el que juzga la veracidad o la falsedad con que hacemos ese juramento. Pero sí lo podemos hacer, hermano. Hay que hacerlo de una forma también correcta, hay que hacerlo lo más claro posible, ¿verdad? Que uno mismo, primeramente que uno mismo entienda a qué estamos jurando, hermano. Porque dice que cumplamos, ¿verdad?, nuestros juramentos. Pero a veces, hermano, ni siquiera nosotros mismos sabemos a lo que nos comprometemos o por lo cual estamos jurando. No, hermano, podemos mirar en los personajes que veamos que ellos realmente sabían por lo que estaban jurando y lo cumplían. Y cuando vemos a Dios mismo jurando por sí mismo, lo cumplió definitivamente. Él juró por sí mismo. Entonces, hermano, ¿es lícito jurar? Sí, sí es lícito jurar. Vayamos quitándonos esta idea de que no juremos, ¿verdad? Vayamos quitándonos esta idea de que, no juramos porque no queremos usar el nombre de Dios en vano, ¿no? Entonces, hermano, más bien seamos valientes, y en el momento que tengamos que hacer un juramento, hagámoslo con toda la solemnidad, con todo el compromiso, con toda la seriedad que esto conlleva, para que no usemos el nombre de Dios en vano, ¿verdad? No andemos jurando por cualquier cosa. Ahora, ¿cuál es la diferencia, hermanos, entre votos? Porque también hemos escuchado hablar de cuáles son los votos y cuáles son los juramentos. Y dice así: cuando alguno hiciere voto a Jehová, tu Dios, o hiciere juramento, no quebrantará su palabra.
Mira, hermano, en este texto es donde podemos mirar las dos partes, ¿verdad? Si haces un voto a Jehová o haces un juramento, dice ahí, Números 32. Entonces podemos mirar que sí hay una diferencia entre votos y juramentos. Aquí incluso habría que ver, por ejemplo, cuando se habla de votos matrimoniales, ¿verdad? Dicen, vamos a hacer nuestros votos matrimoniales. Yo al estar revisando esto, hermano, me cuestionaba un poco que quizás pueden ser votos o más bien es un juramento que estamos haciendo con la otra persona. Y dice, cuando haces votos a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Ahora, podemos mirar ahí, hermanos, en Deuteronomio 23, también está hablando de votos. Pero vimos un texto anterior también, hermanos, que decía, ¿verdad? Que cuando juremos delante de Dios, cumplamos nuestros juramentos. Y aquí dice, no tardes en pagar, ¿verdad? Cuando haces un voto con Dios. Entonces, hermano, sí hay que diferenciar qué es un voto y qué es un juramento. Los votos, hermanos, al final de cuentas, tienen que ver con las promesas, ¿no? Los votos son promesas hechas al Señor, como pueden ver ahí. Tiene que ver con un compromiso directamente con Dios. Un voto, hermano, tiene que ver con este compromiso, hermano, pero no con otra persona, ¿no? Sino directamente con Dios. Son los votos. Y los juramentos precisamente son promesas que haces pero con las personas, ¿verdad? Hechas ante el Señor, sí, delante de Dios. Dios los juzga, pero son promesas que haces con otras personas. Entonces aquí yo me pensé, ¿verdad? Y tuve una disyuntiva. Dije, entonces, ¿son votos matrimoniales o son juramentos matrimoniales? Eso, bueno, ya no lo sé, todavía yo también me sigo preguntando. ¿Son votos matrimoniales o son juramentos matrimoniales con base en esto que estamos nosotros ahorita viendo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, hermanos, lo que sí podemos nosotros decir, independientemente si son juramentos o son votos, tiene que ver con la veracidad, tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con que realmente lo cumplamos, que no engañemos, que no hagamos un voto solamente por obtener quizás un beneficio, porque muchas veces así se han hecho votos, muchas veces así se han hecho juramentos por obtener beneficios propios. Entonces el juramento, hermano, se hace directamente a los hombres. Nosotros podemos mirar que se hacen a los hombres. Sí, delante de Dios, no jurar por otras cosas o por otras personas o por uno mismo, ya lo vimos, pero sí delante de Dios solamente, no lo podemos hacer por otras personas. Ahora, el voto, al final de cuentas, el propósito es ese compromiso y el propósito del juramento es la confirmación, hermano. El propósito que tiene que nosotros juremos es confirmar que realmente lo vamos a hacer. Es confirmar que es, ¿verdad? Tiene que ver con la veracidad una vez más. Pero no es para que vean que yo soy, que yo digo la verdad. No, hermano, es para confirmar lo que se está diciendo, no para que yo me mire muy, ¿cómo se puede decir? Muy veraz, ¿no? Que no es de que no diga mentiras, no se trata de eso, hermano, sino que se trata de realmente una confirmación del hecho pasado, presente o futuro. Se trata de eso, hermano. Un juramento debe hacerse con palabras comunes. Es lo que les decía, hermanos, a veces se trata más bien de que entendamos, por eso es con palabras comunes, que entendamos lo que realmente a lo que nos estamos comprometiendo, lo que estamos jurando. No jurar a la ligera, no jurar con palabras que a lo mejor ni entendemos, hermano. Porque quizás un juramento y le ponemos ahí adornos y le queremos meter mucha elocuencia, cuando al final no entendemos a lo que nos estamos comprometiendo. Y por supuesto Dios nos lo va a demandar, ¿verdad? Ambos, juramentos y votos, son promesas solemnes.
ambos son aprobados por Dios. Delante de Dios, hermanos, sí podemos jurar, delante de Dios podemos hacer votos. Solamente tengamos cuidado de no usarlo, no usar el nombre de Dios en vano. Eso sí, tengamos temor de Dios y realmente cuando hagamos un juramento, tomémoslo en cuenta a tal punto, ahora con este conocimiento, hermano, de que Dios es el que juzga la veracidad o la falsedad del juramento. No lo va a juzgar ni tu propio hermano a quien le estés jurando, ¿verdad? No lo va a juzgar la persona a quien a lo mejor la persona a quien le jures, lo más que pueda decir es: me juraste que ibas a hacer esto, o tú lo juraste y no lo cumpliste. Bueno, quizás sea lo más que te diga, ¿verdad? Pero quien lo juzgará la falsedad, desde el momento que lo estamos diciendo, hermano, quien juzga la falsedad o la veracidad es Dios mismo. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que Él escudriña los corazones. Entonces, nosotros, hermano, podemos estar jurando, pero realmente veamos con qué corazón lo estamos haciendo. Veamos la veracidad con lo que lo estamos haciendo. Y si hay falsedad, hermano, en nosotros, ahí sí, mejor no lo hagamos. Es mejor, hermano, no hacer juramentos, porque ahí sí estaremos utilizando el nombre de Dios en vano, de manera innecesaria, de manera falsa. Pero, hermano, en nuestra vida como cristianos, vayámonos deshaciendo de esa idea de que no podemos jurar. Sí lo podemos hacer. La Biblia nos muestra la forma correcta de hacerlo. Y no tengamos miedo de hacerlo, hermano. Podemos ver que también los juramentos a lo largo de la palabra podemos mirar que han sido buenos. Dios mismo cuando hace juramentos, ¿verdad?, cuando lo hace por Él mismo, podemos mirar precisamente que confirma lo que Él va a hacer, es por confirmación. Y al final, pues bueno, los dos son promesas que hacemos, que tiene que ver, hermano, con lo que nos comprometemos realmente. No hagamos promesas a la ligera, porque el hacer promesas a la ligera, hermanos, también al final de cuentas Dios juzga si es verdad o es falso la promesa que estamos haciendo. Y a veces, hermano, no se necesita decirte lo prometo, ¿verdad? A veces simplemente con el decir o hacer o quedar en algo estamos adquiriendo un compromiso. Hagámoslo con veracidad. Comencemos a trabajar, hermano, nuestra veracidad. Comencemos a trabajar, a quitar la mayor falsedad que pueda haber en nosotros, y que lo podamos hacer de forma correcta, hermano, delante de Dios. Él es el dueño de la verdad, Él es la verdad, Él está lleno de verdad. Entonces llenémonos del Señor, de su palabra, para que lo podamos hacer. Amén. Gloria a Dios.